¿Alguna vez has vivido un momento en que la vida te presenta una situación tan absurda, tan absolutamente desconcertante, que tu única respuesta es mirar con expresión ausente y preguntarte si has tropezado por descuido con el plató de una comedia televisiva excepcionalmente mal escrita? Pues bien, yo me encontré con un caso así, y tuvo como protagonistas a la presidenta de una asociación de propietarios, mi propia casa y una llamada de emergencia al 112 que sin duda merece su propia placa conmemorativa en los anales de las quejas insignificantes. La presidenta de nuestra asociación de propietarios, una mujer a la que llamaremos Carmen porque, francamente, el calzado metafórico de la indignación teatral le sentaba a la perfección, había llegado evidentemente a la conclusión de que las normativas de la asociación le otorgaban autoridad sobre, bueno, prácticamente todo, incluido el interior de la vivienda de mi familia mientras yo estaba ocupado en el trabajo. El aspecto más sorprendente fue que cuando yo, de forma bastante racional, le pedí que abandonara mi propiedad, ella contactó con el 112, afirmando que era yo quien estaba causando el altercado. El universo, sin embargo, posee un agudísimo sentido del humor irónico, ya que la operadora que recibió aquella llamada resultó ser mi propia hija, Clara. Oh, qué ironía tan exquisita. Todo comenzó, como suelen suceder estas cosas, con pequeñas transgresiones. Me llamo Arturo y trabajo como contable forense. Mi existencia gira en torno a los detalles, los patrones y el minucioso desenredo de hilos complejos, generalmente de naturaleza financiera. Este es un conjunto de habilidades que, como demostrarían los acontecimientos, resulta inesperadamente pertinente para los conflictos de vecindario. Nos habíamos mudado a este barrio en particular unos 3 años antes. Era bastante agradable, buenos colegios, árboles bonitos, las comodidades habituales y, naturalmente, una asociación de propietarios. Nunca había sido un ferviente defensor de las asociaciones de propietarios, siempre considerándolas un caldo de cultivo para individuos entrometidos con demasiado tiempo libre. Sin embargo, la casa era ideal para nosotros y las normas parecían razonables sobre el papel. El primer año transcurrió sin incidentes. Entonces, Carmen Hernández fue elegida presidenta de la Asociación de Propietarios. Carmen conducía un todoterreno blanco nacarado de lujo que invariablemente parecía recién pulido, incluso después de un aguacero, y lo manejaba por nuestras tranquilas calles con el porte altivo de una soberana inspeccionando sus territorios. Su atuendo consistía principalmente en lo que solo puedo describir como ropa de resort llamativa, caftanes de estampados vivos y joyas considerables que parecían más apropiadas para una piscina de Marbella que para un martes por la mañana en nuestro enclave claramente no tropical. Poseía una habilidad especial para mirarte por encima del hombro, incluso si era de menor estatura, un verdadero talento. Los indicios preliminares fueron triviales, casi ridículos, un correo electrónico cortés pero firme sobre mi contenedor de reciclaje visible desde la vía pública durante 3 horas de más el día de recogida, un comentario pasivo-agresivo durante un encuentro casual en el buzón sobre el tono exacto de beige que había elegido para repintar una contraventana, al parecer, era más un cáscara de huevo que el arenisca autorizado. Yo, siendo una persona que prefiere la paz y la tranquilidad y cuya profesión implica navegar por regulaciones mucho más intrincadas, simplemente accedí. Descargué los estatutos de la asociación, un documento de 50 páginas redactado en esa jerga legal densa destinada a aturdir la mente, y de hecho los examiné de principio a fin, 2 veces. Subrayé las secciones pertinentes, crucé referencias de cláusulas e incluso anoté algunas cosas en los márgenes. Mi esposa, Sara, creía que me estaba volviendo un tanto excesivo. Es solo Carmen, había comentado. Ya encontrará a otro a quien molestar. Ojalá hubiera sido cierto. Verás, Carmen no solo molestaba, investigaba. Estaba tanteando los límites, determinando hasta dónde podía llegar su autoridad autoimpuesta. Los estatutos, observé, eran sorprendentemente ambiguos en cuanto al derecho de la asociación a inspeccionar propiedades, refiriéndose principalmente a zonas comunes y apariencias externas visibles desde la calle. Existía una cláusula sobre reparaciones de emergencia, pero eso claramente no se relacionaba con el color de la banderita de mi buzón. La escalada fue gradual, insidiosa.
Los vecinos empezaron a susurrar que Carmen se asomaba por encima de las vallas, aventurándose en los accesos de las casas para examinar más de cerca los parterres que consideraba no conformes. Un desafortunado señor, el señor Herrera de la misma calle, sin parentesco, afortunadamente para él, recibió una notificación de infracción porque su gnomo de jardín era, y cito textualmente, de naturaleza caprichosa y no acorde con los estándares estéticos de la comunidad. El gnomo llevaba allí 10 años. Fue en ese momento cuando decidí mejorar la seguridad de nuestra casa. Ya poseía un sistema rudimentario, pero invertí en una instalación más completa, cámaras de alta definición que cubrían todos los accesos a la casa, el jardín trasero, la entrada del garaje e incluso una discretamente colocada en el acceso lateral, con activación por movimiento, visión nocturna, almacenamiento en la nube, el paquete completo. Como contable forense, creo firmemente en la documentación. Poco imaginaba cuán vital resultaría ser esa convicción. Carmen, naturalmente, observó las nuevas cámaras. Incluso le comentó a Sara en el supermercado que algunas personas parecen tener mucho que ocultar. La ironía evidentemente se le escapaba. El preludio del evento principal, la inspección, como ella la describió más tarde, fue una secuencia de quejas cada vez más agudas pero en última instancia insustanciales. Nos acusó de tener un negocio en casa porque la banda de mi hijo ensayaba en el garaje 2 veces por semana. Los estatutos no decían nada sobre bandas de garaje. Afirmó que nuestro perro ladraba excesivamente, a pesar de que nuestro Chucho, Moncho, era una criatura geriátrica cuya vocalización más fuerte era un ronquido satisfecho. Cada vez, yo respondía cortésmente por correo electrónico, haciendo referencia al estatuto pertinente, o a su ausencia, y, cuando correspondía, proporcionando pruebas fácilmente verificables de lo contrario, como el horario muy limitado de ensayos de la banda o los informes veterinarios de Moncho que confirmaban su avanzada edad y disposición tranquila. Cada respuesta mía parecía intensificar su frustración, y su todoterreno de lujo hacía unas cuantas pasadas lentas y deliberadas más por nuestra casa cada semana. Casi podía sentir su mirada intentando penetrar las paredes, buscando esa esquiva infracción que le concedería la satisfacción que tan claramente deseaba. Era una mujer con una misión, y esa misión, al parecer, era hacer mi vida, y la de cualquiera que no se sometiera inmediatamente a su autoridad imaginaria, lo más difícil posible. El escenario se estaba preparando no para un simple desacuerdo, sino para una confrontación a gran escala que revelaría la mezquina tiranía de Carmen de la manera más pública, y, para ella, humillante imaginable. Y todo dependía de su convicción de que podía simplemente entrar en mi casa. El día en que todo alcanzó su clímax fue un martes. Yo estaba en mi oficina en el centro, inmerso en hojas de cálculo e intentando descifrar las laberínticas actividades financieras de una empresa sospechosa de una contabilidad bastante imaginativa. Sara estaba de visita en casa de su hermana. Mi hija mayor, Clara, que tenía 22 años y trabajaba como operadora del 112 para ahorrar para su máster, tenía turno de tarde ese día, y no empezaba hasta las 3 de la tarde. Mi hijo menor, Tomás, estaba en el instituto. La casa debería haber estado vacía. Sobre la 1:30 de la tarde, mi teléfono vibró con una alerta de mi sistema de seguridad, movimiento detectado, salón. Mi corazón dio un pequeño brinco. Eso era imposible, no se suponía que hubiera nadie. Accedí inmediatamente a la transmisión en vivo en el ordenador del trabajo, con los dedos repentinamente húmedos. Y allí estaba ella, Carmen Hernández, en mi salón. No estaba simplemente mirando por una ventana. Estaba dentro, con toda la desfachatez del mundo, ataviada con un caftán turquesa particularmente ostentoso, sus enormes gafas de sol colocadas sobre la cabeza como una peculiar diadema. Estaba paseando lentamente, examinando fotografías en la repisa de la chimenea, pasando un dedo por una estantería. Era surrealista. Mi instinto inicial fue furia pura e inalterada. ¿Cómo se atrevía? Mi segundo fue una compostura fría y forense. Esto era una prueba. Esto era una intrusión flagrante e innegable. Minimicé la transmisión en vivo por un momento, con la mente acelerada.
Necesitaba actuar con rapidez, pero también con inteligencia. Mi primera llamada fue a Clara. Su teléfono sonó 2 veces antes de que respondiera, con la voz un poco adormilada. Claramente había estado echando una siesta antes de su turno. Hola, papá. ¿Qué pasa? Mantuve un tono sereno. Clara, escucha con atención. Hay alguien dentro de la casa. Es Carmen Hernández, la presidenta de la asociación. Hubo una pausa. ¿Qué? ¿Dentro? ¿Cómo?, preguntó, repentinamente bien despierta. Aún no sé cómo ha entrado. La estoy observando en la grabación de seguridad ahora mismo. Solo está husmeando. ¿Estás en casa? No, me disponía a marcharme para mi turno. Puedo estar a 10 minutos. Vale, nuevo plan, dije. Olvida tu turno por un momento. Necesito que vayas a casa inmediatamente. No te enfrentes a ella si parece agresiva o inestable. Solo observa. Sé una testigo. Si sigue allí cuando llegues, llama a la policía. Yo salgo del trabajo ahora, pero tú llegarás mucho más rápido. Mantén el teléfono encendido. Entendido, papá. Estoy en camino. Sonaba sorprendentemente serena, una prueba, supongo, de que su formación como operadora estaba surtiendo efecto. Colgué inmediatamente y empecé a hacer mi maletín, informando a mi desconcertada secretaria de que tenía una emergencia en casa. El viaje a casa pareció una eternidad, mi mente reproduciendo la imagen de Carmen Hernández inspeccionando despreocupadamente mis pertenencias personales como si estuviera mirando en unos grandes almacenes. ¿Qué demonios se le había metido en la cabeza? ¿Cuál era su justificación? ¿Había encontrado una puerta abierta? La puerta trasera solía estar cerrada con el pestillo, las puertas siempre con llave, a menos que, realmente había forzado una cerradura. La idea me provocó una nueva oleada de ira. Clara me devolvió la llamada unos 7 minutos después, con voz baja y urgente. Papá, estoy aquí. Acabo de entrar. Ahora está en la cocina. Casi se muere del susto cuando me vio. ¿Está siendo agresiva?, pregunté, agarrando el volante. Aún no. Solo desconcertada. Intenta decir que está haciendo una inspección oficial de bienestar de la propiedad de la asociación, porque olió algo preocupante desde la calle. Puras patrañas, papá. La casa huele a café pasado y a la vela de canela que Sara encendió ayer. Podía oír el sarcasmo seco en la voz de Clara, un rasgo que definitivamente heredó de su madre. Buena chica, dije. Empieza a grabar con tu móvil discretamente si puedes. Dile que está invadiendo la propiedad y que tiene que irse inmediatamente. Estoy a unos 5 minutos. Ya estoy grabando, confirmó Clara. Vale, allá voy. Podía oír voces ahogadas de fondo, el tono tranquilo y firme de Clara, y luego el de Carmen, subiendo de tono, indignado y fanfarrón. Tengo absoluto derecho, preocupación por los estándares de la comunidad, esto es en calidad oficial. Carmen estaba claramente intentando intimidar a Clara, abrumarla con jerga y un sentido de autoridad que no poseía. Pero Clara no era una chica cualquiera de 22 años, estaba acostumbrada a tratar con individuos presos del pánico, irracionales y a veces peligrosos por teléfono. Sabía cómo rebajar la tensión, pero también cómo mantenerse firme. Me la imaginé, tranquila y resuelta, con el teléfono firme en la mano, mientras Carmen, con su caftán turquesa, gesticulaba y graznaba como un pájaro exótico atrapado donde no debía estar. La idea casi me hizo sonreír, a pesar de la ira contenida. Esto ya no era solo una disputa de la asociación de propietarios. Esto era allanamiento de morada, o como mínimo, una intrusión delictiva. Y Carmen Hernández, nuestra autoproclamada reina de la calle sin salida, acababa de entregarme todas las pruebas que necesitaría jamás, envueltas para regalo. Entré en el acceso de mi casa a una velocidad que probablemente infringía varias ordenanzas locales, mis neumáticos chirriando ligeramente sobre el hormigón. La puerta principal estaba abierta,
Y pude ver a Clara de pie justo dentro, con los brazos cruzados, pareciendo notablemente impasible. Carmen Hernández estaba en mi porche, con la cara congestionada de un rojo irregular que contrastaba espectacularmente con su atuendo turquesa. Estaba en plena perorata, gesticulando frenéticamente con una mano mientras agarraba su enorme bolso con la otra. Totalmente irrespetuosa. Estoy tratando de mantener los estándares de esta comunidad, jovencita, y no tiene ningún derecho a interferir en los asuntos oficiales de la asociación. Estaba chillando lo suficientemente alto como para que los Herrera de enfrente, los amantes del gnomo, miraran con curiosidad desde su ventana. Clara simplemente la miró, luego me vio avanzar con paso decidido por el camino de entrada y asintió levemente, de forma casi imperceptible. Un alivio me invadió. Clara estaba bien. Ahora me tocaba a mí. Señora Hernández, dije, mi voz tranquila pero con un filo de acero frío que normalmente reservo para directores financieros poco cooperativos. ¿Qué cree exactamente que está haciendo? Carmen se giró bruscamente, momentáneamente sorprendida. Sus ojos, agrandados por sus gafas de sol de diseño que ahora se había puesto, se entrecerraron cuando me vio. Arturo. Por fin. Su hija ha sido increíblemente grosera y obstruccionista. Estaba realizando una inspección necesaria de la propiedad, como es mi derecho y deber como presidenta de la asociación. Su derecho y deber, repetí, subiendo al porche de modo que ahora estaba entre Carmen y la puerta de mi casa. Señora Hernández, permítame ser perfectamente claro. Usted entró en mi casa sin permiso. Eso no es un derecho ni un deber. Eso se llama intrusión. Mis cámaras de seguridad han grabado todo su recorrido no autorizado por mi salón y cocina. Y mi hija, señalé a Clara, que seguía grabando tranquilamente con su móvil, ha grabado su posterior negativa a marcharse cuando se le pidió. La mandíbula de Carmen se tensó. El rubor de sus mejillas se intensificó. Por un momento, pensé que realmente intentaría empujarme para pasar. Tenía motivos para creer que había una infracción, insistió, con voz chillona. Olí un producto químico no aprobado. Podría haber sido un peligro. Un producto químico no aprobado, arqueé una ceja. Señora Hernández, el único peligro aquí es su profunda incomprensión tanto de la ley como del decoro más elemental. Está usted en una propiedad privada, sin invitación, y se le ha pedido que se marche. Necesita hacerlo ahora. Mantuve mi tono ecuánime pero firme. No estaba gritando, ni amenazando, solo exponiendo hechos. La contabilidad forense te enseña que la verdad, presentada con claridad y desapasionadamente, suele ser el arma más poderosa. Carmen, sin embargo, no estaba acostumbrada a que la contradijeran, especialmente un simple residente. Su rostro se contrajo por la indignación. No puede hablarme así, chilló, apuntándome con un dedo. Yo soy la asociación. Haré que le multen. Haré que le sancionen. Toda esta calle se enterará de su beligerancia. Prácticamente vibraba de furia. Y entonces, en un acto de autosabotaje tan espectacular que casi tuve que admirar su pura audacia, arrebató su enorme smartphone del bolso, su funda incrustada de diamantes brillando bajo el sol de la tarde, y pulsó la pantalla aparatosamente. Se acabó. Voy a llamar a la policía. Me está acosando. Está amenazando a una funcionaria de la asociación en el desempeño de sus funciones. Y dicho esto, realmente marcó el 112. De pie en mi porche después de haber entrado ilegalmente en mi casa, llamó a la policía para denunciarme. Su descaro puro y absoluto era pasmoso. Miré a Clara. Sus ojos se abrieron casi imperceptiblemente, y una diminuta sonrisa, rápidamente reprimida, jugueteó en sus labios. Ella lo sabía. Yo lo sabía. Carmen Hernández, en su infinita arrogancia, no tenía ni idea de quién iba a responder a su llamada. Los siguientes momentos fueron puro teatro del absurdo, sin adulterar. Carmen, con el teléfono pegado a la oreja, caminaba de un lado a otro por mi pequeño porche delantero como una tigresa enjaulada,
su voz un torrente de victimismo exagerado. Sí, necesito asistencia policial inmediatamente, declaró, lo suficientemente alto como para que toda la calle sin salida fuera partícipe de su drama. Estoy en el número 124 de la calle del Arroyo del Sauce. Soy la presidenta de la asociación, Carmen Hernández, y estoy siendo acosada y amenazada por el residente, Arturo, mi apellido. Está siendo agresivo e impidiéndome llevar a cabo mis funciones oficiales. Temo por mi seguridad. Yo simplemente me quedé allí, apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, observando esta actuación con una especie de fascinación distante. Clara se había colocado a mi lado, su propio teléfono todavía grabando cada palabra y gesto de Carmen. La ironía era tan densa que se podría haber untado en una tostada. Mi hija, Clara, efectivamente acababa de empezar su turno en el Centro de Coordinación de Emergencias del Condado. Como supe más tarde, había iniciado sesión, con los auriculares puestos, lista para la ración habitual de la tarde de pequeños golpes de coche y quejas por ruido. Y entonces entró la llamada, su propia dirección, el nombre de su propio padre citado como agresor. Me contó más tarde que su corazón dio un pequeño salto, no de miedo, sino de una extraña, casi vertiginosa expectación. Reconoció al instante la voz distintiva y algo chillona de Carmen. Con un aplomo profesional que me hizo sentir increíblemente orgulloso, Clara atendió la llamada. 112, ¿cuál es la dirección de su emergencia?, había preguntado, su voz tranquila y serena, sin delatar ninguno de los fuegos artificiales internos. Carmen, ajena a todo, soltó nuestra dirección de nuevo. ¿Y cuál es la naturaleza de la emergencia, señora?, continuó Clara, tecleando rápidamente. Carmen se lanzó de nuevo a su diatriba, pintándose como la funcionaria asediada, enfrentándose valientemente a un propietario hostil. Clara, mientras tanto, registraba cuidadosamente cada acusación, cada suspiro dramático, cada fingido temblor en la voz de Carmen. Hizo preguntas aclaratorias, del tipo que los operadores están entrenados para hacer, pero con una precisión sutil que, en retrospectiva, sería devastadora para la credibilidad de Carmen. Entonces, para que quede claro, señora, ¿estaba usted en la propiedad del señor, mi apellido, cuando ocurrió este presunto acoso? Una ligera pausa por parte de Carmen. Bueno, sí, estaba realizando una inspección. Y era esta una inspección interna de la residencia, señora, insistió Clara, con un tono perfectamente neutral. Sí, como es mi derecho, resopló Carmen. Y el señor, mi apellido, le pidió que abandonara su propiedad. Fue extremadamente agresivo al respecto, chilló Carmen, eludiendo convenientemente la pregunta directa de si se le había pedido que se marchara antes de cualquier presunta agresión. Clara lo anotó todo diligentemente. Luego envió una unidad, como dictaba el protocolo, informándoles de una disputa en la dirección, señalando que la denunciante era la presidenta de la asociación que alegaba acoso por parte del residente. No añadió ningún comentario personal, por supuesto. No lo necesitaba. La belleza del asunto era que Carmen estaba haciendo todo el trabajo ella misma, cavando su propia tumba con cada pronunciamiento santurrón, todo mientras mi hija, la viva imagen de la profesionalidad serena, tomaba notas desde el otro lado de la línea. Solo podía imaginar el monólogo interno de Clara, una mezcla de incredulidad, diversión y probablemente un toque de esa misma justa indignación que yo sentía. El universo, al parecer, no carecía de un sentido de justicia cómica. Unos 10 minutos después, que parecieron una hora de Carmen continuando con sus murmullos sobre faltas de respeto e infracciones mientras caminaba de un lado a otro por mi césped, finalmente se había bajado del porche. Quizás intuyendo que se había excedido en su bienvenida allí, un coche patrulla se detuvo junto al bordillo. 2 agentes, con un aspecto notablemente estoico dada la naturaleza de las disputas de asociaciones de propietarios con las que probablemente lidiaban regularmente, salieron del vehículo. Carmen inmediatamente se fijó en ellos como un misil teledirigido. Agentes. Gracias a Dios que están aquí. Este hombre, me señaló aparatosamente, ha sido completamente inflexible y amenazante. Esto iba a ser interesante.
Los agentes, un hombre y una mujer que parecían haberlo visto todo y estar generalmente poco impresionados por la mayoría de las cosas, se acercaron con cautela. El agente Molina, el más alto de los dos, se dirigió primero a Carmen, ya que era ella quien había iniciado la llamada y en ese momento estaba montando un espectáculo en mi césped con el fervor de un predicador callejero. Señora, ¿puede decirnos qué ha pasado? Carmen se lanzó con su bien ensayado discurso. Ella era la presidenta de la asociación realizando una vital, aunque no especificada, inspección de bienestar de la propiedad, debido a serias preocupaciones. Se había encontrado con hostilidad y agresión por mi parte, y obstrucción por parte de mi hija, claramente mal informada. Incluso insinuó que podría haberme abalanzado sobre ella un detalle notablemente ausente de su perorata anterior, pero que claramente sintió que añadía un buen toque de peligro a su narrativa. Exigió que se me advirtiera formalmente, se me multara, quizás incluso que me llevaran esposado por interferir con una funcionaria de la asociación. Hizo un gesto vago hacia mi casa como si fuera un antro de iniquidad que yo protegía ferozmente. Durante toda su actuación, el agente Molina y su compañera, la agente Domínguez, escucharon pacientemente, con expresiones ilegibles. He tratado con las fuerzas del orden en calidad profesional antes, tienen caras de póker de primera categoría. Cuando Carmen finalmente se calmó, haciendo una pausa para respirar y mirando expectante a los agentes como si esperara aplausos y acción inmediata, el agente Molina se volvió hacia mí. Señor, su versión de la historia. Mantuve mi voz tranquila y objetiva. Agentes, buenas tardes. Soy Arturo, mi apellido, y esta es mi casa. Hace aproximadamente una hora, recibí una alerta de seguridad en mi teléfono que mostraba a esta mujer, la señora Carmen Hernández, dentro de mi salón. Mi hija, Clara, la señalé, llegó a casa poco después y encontró a la señora Hernández en nuestra cocina. La señora Hernández afirmó estar realizando una inspección de la asociación. Clara le informó de que estaba invadiendo la propiedad y le pidió que se marchara. Llegué a casa unos minutos después y reiteré que la señora Hernández estaba invadiendo la propiedad y necesitaba desalojar mi propiedad inmediatamente. Cuando se negó y se puso beligerante, decidió llamarles a ustedes. Hice una pausa y luego añadí, tengo grabaciones de seguridad de la señora Hernández dentro de mi casa sin ninguna notificación ni permiso previo. Y mi hija tiene grabaciones de vídeo de nuestra interacción posterior en el porche, donde se le pidió repetidamente que se marchara antes de que hiciera su llamada al 112. Estaremos encantados de mostrárselas. La agente Domínguez enarcó una ceja de forma casi imperceptible. ¿Tiene grabaciones de ella dentro de su casa?, preguntó. Sí, agente, confirmé. Claras como el agua, paseándose por mi salón y cocina. Carmen farfulló, tenía motivos razonables. Olí algo. ¿Qué olió exactamente, señora Hernández?, preguntó el agente Molina, su tono aún neutral pero con un atisbo de algo que podría haber sido hastío. Carmen vaciló por un momento. Era un olor químico. Un producto químico peligroso. Estaba preocupada por la integridad estructural del vecindario. Esta era nueva. De una estética no aprobada a la integridad estructural del vecindario a través de un olor químico fantasma. Su narrativa evolucionaba a un ritmo impresionante, aunque desesperado. La agente Domínguez miró a Carmen, luego de nuevo a mí. Señor, ¿estaría dispuesto a mostrarnos esas grabaciones? Absolutamente, dije. Clara, ¿puedes poner la grabación de la cámara del salón en tu tableta? Mientras Clara entraba a por su tableta, el agente Molina se dirigió de nuevo a Carmen. Señora, los estatutos de las asociaciones de propietarios generalmente cubren el mantenimiento exterior y las zonas comunes. Normalmente no otorgan a un representante de la asociación el derecho a entrar en una residencia privada sin el consentimiento explícito del propietario o una orden judicial, independientemente de cualquier olor sospechoso, a menos que sea una emergencia inmediata documentada como un incendio o una inundación grave que dañe activamente otras propiedades, lo que no parece ser el caso aquí.
El rostro de Carmen empezó a palidecer ligeramente bajo su agresivo bronceado. Pero los estatutos dicen que podemos inspeccionar para verificar el cumplimiento. ¿Cumplimiento de qué, señora?, insistió suavemente el agente Molina. Y especifican la entrada sin previo aviso y sin invitación a una casa cerrada con llave. Clara regresó con la tableta y rápidamente preparó la grabación. Allí estaba Carmen, clara como el agua, paseándose por mi salón, mirando fotos familiares, incluso cogiendo brevemente una pequeña caja decorativa de una mesa auxiliar antes de volver a dejarla. Luego la grabación de ella en la cocina, sorprendida por la llegada de Clara. Los agentes observaron atentamente. Luego Clara reprodujo la grabación de su teléfono de la interacción en el porche, la voz de Carmen subiendo de tono con indignación, sus afirmaciones de «asunto oficial», y Clara y yo diciéndole repetidamente que necesitaba abandonar la propiedad. El broche final fue Carmen, con la cara roja y furiosa, declarando que iba a llamar al 112. El agente Molina miró de la tableta a Carmen, cuya bravuconería se desinflaba visiblemente. «Señora Hernández», dijo, su voz ahora claramente más firme. «Basándonos en lo que hemos visto y oído, parece que usted entró en esta residencia sin permiso, y cuando se le pidió que abandonara una propiedad privada, se negó y luego llamó a los servicios de emergencia bajo lo que parecen ser pretextos falsos, alegando acoso cuando, de hecho, era usted la parte que estaba invadiendo la propiedad». Carmen abrió la boca y luego la cerró. La lucha pareció desvanecerse de ella, dejando atrás a una mujer que de repente se parecía menos a una monarca y más a una carroza de desfile desinflada. «Pero, mis deberes», susurró. «Sus deberes no se extienden a violar la ley estatal, señora», dijo la agente Domínguez en voz baja pero con firmeza. «La intrusión es un asunto serio, y el uso indebido del sistema 112 desvía recursos de emergencias genuinas. No la detuvieron, aunque técnicamente probablemente podrían haberlo hecho por la intrusión si yo hubiera insistido en ese mismo momento. En lugar de eso, le dieron una reprimenda muy severa y muy pública sobre los derechos de propiedad, los límites de la autoridad de la asociación de propietarios y el uso apropiado de los servicios de emergencia. Tomaron sus datos, y los míos y los de Clara como testigo. Informaron a Carmen de que se presentaría un informe. Podía ver al señor Herrera al otro lado de la calle, prácticamente pegado a su ventana, sin duda disfrutando de la caída de la tirana Antinomos. Varios otros vecinos también habían salido, atraídos por el alboroto y la presencia del coche de policía, y ahora observaban con indisimulado interés. El reinado de terror mezquino de Carmen estaba, al parecer, sufriendo un revés muy público y muy embarazoso. Cuando los agentes concluyeron, sugirieron a Carmen que abandonara las instalaciones inmediatamente y que limitara los futuros asuntos de la asociación a canales oficiales y previamente acordados, preferiblemente por escrito. Humillada, su caftán turquesa ahora con un aspecto bastante mustio, Carmen Hernández finalmente se dio la vuelta y se escabulló hacia su reluciente todoterreno blanco de lujo, sin mirar a nadie a los ojos. Ni siquiera intentó su habitual partida imperiosa, simplemente se subió y se marchó con una tranquilidad poco característica en ella. Los agentes me hicieron un gesto de asentimiento. «Que tenga un buen día, señor. Y usted también, señorita», dirigiéndose a Clara. «Gracias por su clara documentación». Mientras caminaban de regreso a su coche, me permití una pequeña sonrisa de satisfacción. Carmen había llamado al 112, esperando ponerme en mi sitio. En lugar de eso, marcó directamente hacia su propia humillación pública, gestionada profesionalmente por mi propia hija. Esto no se puede inventar. Pero esto no se trataba solo de la victoria de una tarde. Se trataba de la rendición de cuentas. Y yo, Arturo, contable forense, era muy bueno asegurando la rendición de cuentas. Carmen Hernández no tenía ni idea de lo que vendría después. Las consecuencias inmediatas fueron, por decirlo suavemente, profundamente satisfactorias. Mientras el todoterreno de lujo de Carmen se alejaba por la calle del Arroyo del Sauce, un pequeño y espontáneo murmullo de aplausos pareció emanar de un par de casas vecinas. El señor Herrera,
El aficionado a los gnomos, de hecho, me hizo un gesto de aprobación con el pulgar desde su porche. La noticia del espectacular autogol de Carmen se extendió por el vecindario como la pólvora en un barranco seco de la sierra. Clara, una vez que los agentes se marcharon, finalmente soltó una carcajada sonora. Papá, eso fue épico. ¿Viste su cara cuando el agente Molina le cantó las 40? Impagable. Entramos, e inmediatamente hice copias de seguridad de todas las grabaciones de las cámaras de la casa y del teléfono de Clara en múltiples discos duros. Como contable forense, tengo un profundo aprecio por las copias de seguridad redundantes de pruebas cruciales. Lo primero que hice a la mañana siguiente fue presentar una solicitud formal para obtener la grabación de audio de la llamada de Carmen al 112. Los registros públicos son una maravilla. Cuando llegó unos días después, era incluso mejor de lo que recordaba. Escuchar la voz nítida y profesional de operadora de Clara tomando nota metódicamente de las acusaciones cada vez más desquiciadas y fabricadas de Carmen era oro puro. El contraste era brutal: Carmen, histérica y engreída; Clara, tranquila, serena y simplemente haciendo su trabajo, aunque con una deliciosa corriente subterránea de ironía que solo nosotros conocíamos. Mi siguiente paso fue consultar con una abogada, no una abogada cualquiera, sino una sagaz litigante llamada señorita Aguirre, especializada en bienes raíces y disputas de asociaciones de propietarios. Le expuse toda la historia, presentándole mis pruebas, las nítidas grabaciones de seguridad del recorrido no autorizado de Carmen por mi casa, la grabación del teléfono de Clara de la confrontación y la piste de resistance, el audio oficial de la llamada al 112. La señorita Aguirre escuchó atentamente, con una leve sonrisa jugando en sus labios mientras revisaba los materiales. Señor, mi apellido, dijo cuando terminé, esto es notablemente exhaustivo. La señora Hernández no solo ha cometido una clara intrusión delictiva, sino que también podría haber incurrido en la presentación de una denuncia policial falsa, y sus acciones demuestran un profundo abuso de su cargo como presidenta de la asociación. Me explicó nuestras opciones. Podríamos presentar cargos penales por intrusión. Podríamos interponer una demanda civil por invasión de la privacidad y acoso. O podríamos usar esta montaña de pruebas para lograr un cambio más sistémico dentro de la propia asociación. Aunque la idea de arrastrar a Carmen por los tribunales tenía cierto atractivo, mi objetivo principal era asegurar que este tipo de abuso de poder no volviera a ocurrirle a nadie en nuestra comunidad. Lo que quiero, le dije a la señorita Aguirre, es que Carmen Hernández sea destituida de la junta directiva de la asociación permanentemente. Y quiero reglas más claras y explícitas en nuestros estatutos sobre el acceso a la propiedad y la conducta de los miembros de la junta. La señorita Aguirre asintió. Un objetivo muy razonable y alcanzable. Podemos redactar un requerimiento formal a la junta directiva de la asociación detallando la conducta atroz de la señora Hernández, respaldado por estas pruebas, y solicitar su destitución inmediata. También podemos proponer enmiendas a los estatutos. Dada la solidez de sus pruebas, particularmente la intrusión y el uso indebido de los servicios de emergencia, sospecho que la Junta estará muy motivada a cumplir para evitar una mayor exposición legal y un escándalo público. Y así, comenzó la operación derribo de la asociación. La señorita Aguirre redactó una carta fulminante pero impecablemente profesional. Detallaba las acciones de Carmen aquella tarde de martes, citando estatutos específicos sobre intrusión y denuncia falsa. Incluía fotogramas de las grabaciones de seguridad, una transcripción de las partes más incriminatorias de la grabación de Clara, y fundamentalmente, una transcripción de la llamada al 112, destacando las falsas afirmaciones de Carmen frente al manejo profesional de Clara. La carta exigía formalmente la dimisión inmediata o destitución de Carmen Hernández de la junta directiva de la asociación y de cualquier cargo de autoridad dentro de la comunidad. También proponía una reunión extraordinaria para discutir enmiendas a los estatutos relativas a la conducta de la junta, los protocolos de inspección, exigiendo notificación por escrito y consentimiento explícito del propietario para cualquier acceso interior no urgente, y los procedimientos de reclamación. Se enviaron copias de esta carta, junto con un resumen de las pruebas, excluyendo inicialmente el vídeo completo, para guardar algo en reserva,
por correo certificado a cada miembro de la junta directiva de la asociación, incluida, por supuesto, la propia Carmen Hernández. También enviamos una carta informativa, educada y objetiva, a cada hogar de la asociación, describiendo brevemente que había ocurrido un incidente grave que implicaba un abuso de autoridad por parte de la presidenta de la asociación, que se habían reunido pruebas y que estábamos solicitando formalmente a la Junta medidas correctoras y reformas para proteger a todos los residentes. No revelamos los detalles escabrosos a todo el vecindario inicialmente, solo el hecho del incidente y nuestras acciones. La pelota estaba ahora en el tejado de la junta directiva de la asociación. Los otros miembros de la junta, un grupo mayormente pasivo que en gran medida había dejado a Carmen campar a sus anchas, se enfrentaron de repente a una crisis bien documentada que amenazaba con envolverlos a todos en problemas legales y vergüenza pública. Su inercia habitual no fue rival para el caso cuidadosamente construido que yo había presentado. El silencio de Carmen después de que se entregara la carta fue ensordecedor. Su todoterreno de lujo estaba notablemente ausente de sus rutas de merodeo habituales. El vecindario contuvo la respiración. La junta directiva de la asociación convocó una reunión de emergencia en el plazo de una semana. La señorita Aguirre y yo asistimos. Carmen estaba allí, pálida y demacrada, su habitual atuendo vibrante reemplazado por un discreto traje de pantalón beige que parecía quitarle todo el color de la cara. Estaba acompañada por su propio abogado, un hombre de aspecto azorado que parecía muy consciente de que tenía una muy mala mano. Los otros miembros de la junta, un dentista jubilado, una madre ama de casa que principalmente colaboraba como voluntaria en el comité social y un ingeniero de software callado, parecían profundamente incómodos. Nuestra presentación fue concisa e irrefutable. Reprodujimos clips cortos y clave de las grabaciones de seguridad. Reprodujimos un fragmento de la llamada al 112. Las caras de los otros miembros de la junta pasaron de incómodas a horrorizadas. El abogado de Carmen intentó algunos argumentos débiles sobre malentendidos y exceso de celo en sus funciones, pero fue como intentar detener un tren de mercancías con un plumero. Las pruebas eran sencillamente abrumadoras. La amenaza implícita de una demanda muy pública, por no mencionar posibles cargos penales si decidía llevarlos adelante con el fiscal, flotaba pesadamente en el aire. La junta se reunió a puerta cerrada. La señorita Aguirre y yo esperamos en el pasillo. No tardó mucho. Menos de 30 minutos después, el tesorero de la junta, el dentista jubilado, salió con aspecto grave. Anunció que, a la luz de las pruebas presentadas, la Junta había votado por unanimidad solicitar la dimisión inmediata de Carmen Hernández como presidenta y como miembro de la Junta. Si se negaba, procederían a su destitución formal bajo las cláusulas de recusación existentes en los estatutos, aunque raramente utilizadas. Además, acordaron programar una reunión comunitaria extraordinaria en un plazo de 30 días para discutir y votar las enmiendas a los estatutos que habíamos propuesto sobre el acceso a la propiedad, la conducta de la Junta y la rendición de cuentas. Carmen, derrotada y visiblemente afectada, presentó su dimisión en el acto. No hubo histeria esta vez, ni discursos desafiantes, solo una firma silenciosa en un trozo de papel. Su reinado había terminado. El alivio en la comunidad era palpable. Resultó que muchos residentes tenían sus propias historias de las mezquinas tiranías de Carmen, pero se habían sentido impotentes para actuar o temían su carácter vengativo. Mis acciones, y la espectacular manera en que Carmen había maquinado su propia caída, los habían galvanizado. En la reunión comunitaria extraordinaria un mes después, las enmiendas propuestas a los estatutos se aprobaron con un apoyo abrumador. Ahora teníamos reglas claras e inequívocas que impedían a los miembros de la Junta de la Asociación entrar en propiedad privada sin un preaviso por escrito de 48 horas y el consentimiento explícito por escrito del propietario, excepto en casos de peligro inmediato demostrable, como incendio o inundación verificados por los servicios de emergencia. También instituimos un código de conducta para los miembros de la Junta y un proceso más claro para abordar las quejas contra ellos. Al final, Carmen Hernández vendió su casa y se mudó del barrio unos 6 meses después.
Su todoterreno blanco nacarado de lujo fue visto por última vez dirigiéndose hacia una comunidad autónoma conocida por su escasez de asociaciones de propietarios. Nuestro barrio se convirtió en un lugar mucho más relajado y genuinamente amigable. La nueva junta directiva de la asociación, liderada por el sensato y amante de los gnomos señor Herrera, quien fue reclutado a regañadientes para el cargo, se centró en la mejora y el mantenimiento reales de la comunidad, no en perseguir a los residentes por el tono de sus contraventanas o la extravagancia de la decoración de su jardín. Clara, por supuesto, se convirtió en una especie de leyenda local, la operadora que atendió profesionalmente la llamada de la acosadora de su propia madre. Utilizó la historia en el ensayo de solicitud para su máster en gestión de crisis y fue admitida. Dijo que era un ejemplo perfecto de reducción de la tensión y consecuencias imprevistas. En cuanto a mí, volví a mis hojas de cálculo y acertijos financieros, pero con un renovado aprecio por la importancia de las reglas claras, las buenas pruebas y la ocasional dosis de justicia irónica perfectamente sincronizada. A veces, los problemas más complejos tienen soluciones sorprendentemente simples, especialmente cuando tu oponente es lo suficientemente arrogante como para llamar al 112 contra sí mismo, directamente al auricular en espera de tu propia hija. Así es como nuestra Carmen de la asociación se abrió camino a base de llamadas hacia una caída épica. Esto solo demuestra que nunca sabes cuándo tus habilidades especializadas, o tu familia, resultarán útiles de las maneras más inesperadas.